para la complicación de una pancreatitis es el pseudoquiste pancreatitis, que no es lo mismo. Y hablando de complicaciones, yo no les dije que estudiaran las complicaciones. Estudiaron. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que encontraron? ¿Cómo? Pseudoquiste. ¿Y esa complicación es a corto plazo, a largo plazo, o es agudo, es crónico? ¿Cómo es? A largo plazo. A largo plazo, es una complicación crónica. O sea, no es, o sea, es una de las complicaciones más frecuentes, pero no es una de las más graves. ¿Cuál otra complicación? Una complicación que es aguda y que incluso puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cuáles serían? La pancreatitis. Necrosis. La necrosis pancreática infectada. Eso puede producir, es una de las complicaciones agudas y que pone la gravedad. De ahí es que una de las importancias del estudio de elección, que ¿cuál es? Un estudio imagenológico de la pancreatitis. La tomografía axial computarizada, dijimos, eso es una de las importancias que tiene porque gracias a la tomografía podemos ver esa necrosis, esa presencia de necrosis, incluso podemos cuantificar esa necrosis, saber qué tamaño tiene y de acuerdo a eso sacar la gravedad. Por eso es que la tomografía computarizada, contrastada de abdomen, tiene un valor diagnóstico, un valor pronóstico en la pancreatitis. Porque me ayuda a diagnosticar y me ayuda a pronosticar, o sea, clasifico hacia la tomografía en leve, moderado y grave o crítico. La tomografía, de acuerdo a la presencia o no de necrosis. Y para eso también sirve la resonancia, pero es un estudio un poco más invasivo, más caro, entonces con la tomografía es más suficiente. Cosa que no logramos tener con la ecografía, por ejemplo. En la ecografía no vamos a ver si hay necrosis, no vamos a ver mucho menos qué cantidad de necrosis tiene, si está infectado o no, nada de eso. Con la ecografía lo que logramos ver más es la causa o la posible causa de la pancreatitis. ¿Cuáles son las más frecuentes, dijimos? De las causas de pancreatitis. Número 1, la liquidación vesicular. Número 2, el alcoholismo. Y número 3, compitiendo ya por el puesto 2, la hiperlipidemia. Aumento del triglicérido sobre todo. O la hiperlipoproteinemia, pero más bien la dislipidemia, o sea, aumento del colesterol, sobre todo el triglicérido. Son las causas más frecuentes. De ahí podemos clasificar las causas mecánicas, rojas, sistémicas, infecciosas, varias formas de clasificar. Bueno, traten de ir leyendo los temas. Se aproxima ya nuestro parcial. ¿Qué fecha? Primero, ¿verdad? 1 de abril. 2 semanas previamente. Entonces, traten de correlacionar con la práctica. Si hay casos, no siempre hay, pero si hay, traten de ver. Entonces, para ir aprovechando los casos. Hoy vamos a hablar de abdomen quirúrgico de origen traumático, de traumatismo de abdomen, por así decirlo. Que dentro de ello vamos a ver traumatismos abdominales, concepto de las clasificaciones. Vamos a ver los traumatismos cerrados y los abiertos, o contusión y herida, respectivamente. Las heridas provocadas por arma de fuego, las heridas punzocortantes, síntomas y signos, métodos auxiliares de diagnóstico. Nosotros ya en el semestre pasado habíamos estudiado ya un poco de trauma, atención inicial al traumatizado, traumatórax, y hoy vamos a estudiar lo que es trauma de abdomen. ¿Han tenido la oportunidad de ver algún trauma de abdomen? Ninguno. En la práctica, de paso por ahí por el hospital, de la urgencia, ¿no? Entonces, como competencia, vamos a definir lo que es un abdomen quirúrgico de origen traumático, describir la clasificación de este abdomen traumático, comprender los síntomas y sus signos y tratar los diferentes métodos auxiliares diagnósticos, los más frecuentes, los más usados y en qué nos sirve. Entonces, como una pequeña introducción, el traumatismo abdominal supone una de las causas de mortalidad evitable más frecuente en el paciente politraumatizado. Los accidentes o los traumatismos
siempre y cuando se diagnostica a tiempo y se diagnostica correctamente. Por ello, es muy importante la actuación inicial, la presencia de otras lesiones asociadas extraabdominales o una alteración de la conciencia por un traumatismo cerebral o por una intoxicación puede hacer difícil su diagnóstico y por lo tanto difícil también su tratamiento, porque si no lo diagnosticamos no lo vamos a poder tratar. En pacientes intervenidos quirúrgicamente por traumatismo abdominal, los órganos más frecuentemente lesionados van a ser el bajo, del 40 al 55%, sobre todo cuando hablamos de un trauma cerrado, un traumatismo de abdomen cerrado. El que casi siempre se va a lesionar es el bajo, por la particularidad que tiene que su cápsula es muy finita y su parénquima es muy friable. Con una desaceleración, un movimiento brusco, es suficiente, a veces un estironeo brusco, a veces más que suficiente para romperse el bajo. El hígado, 35-45%. El hígado es lo contrario, el hígado es bastante resistente, bastante fuerte el órgano, pero por su tamaño, porque es muy grande, ocupa mucho espacio, se lesiona frecuentemente, sobre todo cuando el traumatismo es cerrado, abierto, penetrante, porque al entrar un objeto cortopunzante o punzocortante, pues el hígado tiene mucha más probabilidad por su tamaño de que sea alcanzado y se lesiona. Y el intestino delgado en un 5 al 10% por su amplitud, también por su extensión, porque el intestino delgado es el mayor órgano que está ahí, ocupa casi todo el abdomen y se lesiona también bastante frecuente. No se lesiona más frecuentemente por su mecanismo que tiene de defensa, de autodefensa, cualquier agresión que haya y se corre, el intestino se mueve y eso es lo que lo ayuda a evitar un poco las lesiones. Pero con mucha frecuencia hay varios órganos afectados. A veces no es bajo nada más, no es solamente hígado. Generalmente, sobre todo cuando es arma de fuego, se afectan varios órganos y ahí es cuando viene la gravedad del caso. En el traumatismo penetrante, los órganos que se lesionan con más frecuencia son las vísceras huecas, aparte del bazo, intestino delgado, intestino grueso, dependencia de la localización de la lesión. Doutor, no caso do baço e fígado, geralmente são acidentes automobilísticos, que chega até o hospital? De todo tipo. De hecho, que los traumatismos más frecuentes a nivel mundial son los accidentes de tránsito. Es la causa número uno e incluso está ya dentro de las primeras causas de muerte a nivel mundial, compitiendo ya con el cáncer y demás enfermedades frecuentes. El accidente de tránsito en general. Dentro de eso depende de cada país. Acá en Paraguay la causa más frecuente son los accidentes de motocicleta. Pero los accidentes de motocicleta a su vez lo que más causa es un trauma de cráneo encefálico. Es más frecuente que lesionar. Y cuando hay trauma abdominal, trauma de tórax, generalmente se asocia con trauma de cráneo. Y eso es lo que lo hace mucho más grave e incluso más difícil de diagnosticar, porque el paciente llega, como vamos a ver enseguida, llega inconsciente, llega desorientado, no lo puedes interrogar bien, no lo puedes examinar, porque si tiene daño cerebral a veces el abdomen pasa a un segundo plano. De hecho, en el caso de que haya un trauma en cráneo, por ejemplo, ellos no sienten dolor, entonces no irrita el abdomen, entonces uno piensa que no hay nada en el abdomen, y entonces eso hace que se dificulte más su diagnóstico. Como concepto se consideran lesiones traumáticas del abdomen las alteraciones patológicas provocadas en sus paredes y en las vísceras contenidas en la cavidad abdominopelviana por la acción de cualquier agente vulnerante externo, cualquiera que sea, accidente de moto, de auto, de caída de altura, cuchilla, lo que sea. Siempre y cuando lesiones ya sea su pared o su contenido, o a veces ambas cosas. Con el hecho de que tenga solamente una herida en el abdomen, la pared abdominal, en la piel, ya es un trauma de abdomen. No es solamente lesiones intraabdominales que vamos a considerar como traumatismo de abdomen.
Llega con una herida, con un hematoma, con una raspadura en la pared abdominal, eso ya es un trauma de abdomen. A veces solamente lesiona la pared, solamente la piel, y no pasa nada. A veces lesiona solamente órganos intraabdominales y afuera no hay nada, no se ve ni una lesión, no se ve ni un estigma de trauma, pero sin embargo tiene una ruptura esplénica. Puede pasar eso. O a veces están combinados, tanto la pared como intraabdominal. ¿Está bien? Entonces, para entender un poco o ver un poco cuáles son los órganos que se pueden lesionar, porque a veces decimos abdomen y pensamos que es solamente acá adelante y acá periumbilical nada más, pero el abdomen abarca mucho más allá que eso. Por eso vamos a ver la anatomía externa, la configuración externa del abdomen, de dónde a dónde va, y vamos a ver que a nivel del quinto espacio intercostal o en el surco submamario en el caso del hombre o a nivel del areola en el caso de la mujer, ahí vamos a trazar una línea imaginaria que por la parte posterior va a ir por la punta de la escápula y termina en el reborde costal, a la parte lateral, desde ahí hacia arriba, o sea, de arriba hacia abajo, a nivel de la raíz del muslo, que pasa por la parte posterior, por la punta de la región glútea. En esa zona, todo eso abarca lo que es el abdomen. O sea, no es solamente esto abdomen, tiene una parte torácica y una parte pelviana también, lo que es el abdomen, y tiene una parte anterior, una parte posterior y una parte lateral. Si vemos en esta imagen, podemos ver los órganos que se reflejan, y si nos damos cuenta, el hígado, por ejemplo, está prácticamente intratorácico. La pared, la barrilla costal protege al hígado. Es una de las cosas por las cuales no se lesiona tan frecuentemente. Una porción del estómago, por ejemplo, está casi que dentro del tórax. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta para la hora de ver o que nos llegue un paciente en dónde está su lesión, qué órganos podemos pensar nosotros que puede estar lesionado. Y saber diferenciar también cuando es intratorácico e intraabdominal, porque ahí lo único que los divide es una pared muscular, un techo muscular que va a ser el diafragma, que a veces la herida puede estar en el abdomen, pero sin embargo la lesión estará en el tórax, porque va hacia arriba, recorre, perfora el diafragma y lesionar el parénquima pulmonar, o a veces lo contrario. A veces entra en el tórax, no lesiona nada en el tórax, atraviesa al diafragma y lesiona el hígado, lesiona el estómago, lesiona el colon transverso. O sea, al final el trauma es abdominal. O sea, no solamente porque la herida está en el tórax, vamos a pensar que es solamente el torácico y el abdomen no pasa nada. En la parte inferior es lo mismo. Entonces, por eso tenemos una zona o un área tóraco-abdominal en la parte superior que va, como ya dijimos, el quinto espacio intercostal por delante, la punta de la escápula por detrás, hasta el reborde costal, y va por la parte inferior y va a abarcar los órganos abdominales que se proyectan hacia el tórax y se incluye el diafragma. El diafragma está en el límite, tanto hacia arriba hacia abajo se puede considerar cuando está lesionado trauma de tórax o trauma abdomen, está ahí en el límite. Entonces, esa va a ser la región tóraco-abdominal, la parte superior. Prácticamente los órganos van a estar proyectados dentro del tórax. Hígado, la porción superior del estómago, como ya vimos, el bajo hacia la izquierda, el colon transverso, el esófago, la última porción del esófago es intraabdominal. Entonces, eso puede estar lesionado en esa zona. Y por supuesto el epiplón y mesentero. En el abdomen posterior y en los flancos vamos a ver hacia arriba, que va a estar delimitada por la punta de la escápula, a nivel del séptimo espacio intercostal, y hacia abajo por la cresta ilíaca y el borde superior del sacro, anteriormente por las líneas axilares anteriores. Las estructuras ubicadas en esta área se van a encontrar parcial o totalmente extraperitoneal, hacia atrás. No está dentro
de la cavidad peritoneal totalmente, sino que tiene una porción extraperitoneal, como por ejemplo duodeno, sobre todo parte de la segunda porción, tercera y cuarta porción del duodeno están retroperitoneales. El colon ascendente, el colon derecho, la parte posterior, la pared posterior del colon ascendente es retroperitoneal. La mitad anterior nada más es la que va a estar intraabdominal. Entonces, si el paciente recibe una puñalada o una herida penetrante en la zona lumbar, por ejemplo, que va hacia adelante, me puede lesionar, el lado derecho me puede lesionar el colon, que es intraabdominal. Por supuesto, hay otros órganos, el riñón, que son totalmente extraperitoneales. El colon ascendente en el caso del lado izquierdo y el recto, que es el retro extraperitoneal. Los riñones, los uréteres, páncreas, sobre todo en la parte superior, la aorta y la aorta abdominal y la vena cava, por lo que la lesión de alguna de estas estructuras puede ocurrir sin penetración en la cavidad. La contaminación puede ser lentamente y las manifestaciones aparecen tardíamente. Esto hace que el diagnóstico sea mucho más difícil cuando es en la parte posterior. Sobre todo, lo primero que lo dificulta es que a veces no lo vemos. A veces llega el paciente accidentado y le revisamos de pie a cabeza la parte anterior nada más y no somos capaces de darle la vuelta al paciente y revisarle la parte posterior. Entonces se nos pasa esa herida, no hay nada, pero en la parte posterior tiene una pequeña herida que penetró, cayó encima de una varilla, de algo punzante, penetró eso y le lesionó uno de esos órganos y no podemos sospechar porque no irrita el abdomen, no duele el abdomen, que le toca, no hay nada, le hace ecografía, no hay nada porque no hay líquido, porque está en el retroperitoneal. Entonces es difícil de diagnosticarlo, hay que tener un alto nivel de sospecha y revisar bien al paciente. Por eso la E del ABCDE de la atención inicial del traumatizado es la exposición, que tenemos que poner bien, revisar bien a nuestro paciente de pies a cabeza y en una segunda evaluación volver a examinar completamente al paciente. Por suerte en esta zona hay músculos que son bastante resistentes, bastante fuertes, voluminosos y hacen que sea difícil que se lesionen esos órganos que están en esa zona. Generalmente la musculatura de esa zona es bastante resistente y evita que se lesione fácilmente esos órganos. La zona lateral, como ven también, como ya vimos los límites en la línea axilar anterior y la cresta ilíaca, ahí vamos a tener derecho e izquierdo y en dependencia si a la derecha e izquierda los órganos que vamos a tener. Por ejemplo, a la izquierda, el bazo, más frecuente, que muchas veces, como ven acá, hay una parte torácica acá y entonces llega el paciente justo con una herida cortopunzante, una puñalada en el tórax, en la parte lateral, y el paciente respira bien, satura bien, no hay ningún problema, no tiene mecánica respiratoria, pero puede tener una lesión que va hacia abajo, perfora el diafragma y lesionarme el bazo, el estómago, el colon transverso, y entonces también es difícil de diagnosticar a veces porque no lo sospechamos. Y entonces si el paciente no manifiesta, es difícil de diagnosticar. Entonces hay que tener en cuenta de la zona en la que pueden estar las lesiones. La pelvis y región glútea o la cavidad abdominopélvica también tenemos que tener en cuenta y hay que revisarlo siempre, sobre todo cuando hay heridas por politraumatizado o heridas por arma de fuego, que puede lesionarme órganos dentro de la cavidad abdominal. Esta región va a estar limitada hacia arriba, crestas ilíacas, anteros superiores, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anteros superiores, el pubis y la parte inferior con la tuberosidad isquiática, la pelvis y el repliegue glúteo o la punta de los glúteos. Y esta última limitada lateralmente con los trocánteres mayores, esta parte.
Entonces la pelvis va a contener órganos extra e intraperitoneales como masa de intestino grueso, intestino delgado, vejiga, uréteres, recto, vasos sanguíneos y linfáticos, nervio, útero y anexo en caso de las mujeres, la próstata y vesículas seminales en el hombre. En esta región, al igual que en la región posterior, puede ocurrir lesiones sin que haya penetración en la cavidad. No necesariamente, a veces no se contamina en la cavidad intraabdominal, solamente ahí abajo, la zona pélvica, y por eso hace más difícil su diagnóstico clínicamente, porque no duele, no irrita el abdomen, pero puede haber lesiones de gravedad. La región glútea va a estar constituida principalmente por estructuras musculares, glúteo máximo, medio y mínimo, y el músculo piriforme, y se divide por una línea horizontal que une los trocánteres mayores. Las heridas de la mitad superior, de acá, así, los trocánteres, acá, parte superior y la parte inferior. La herida de la mitad superior tiene riesgo de producir lesiones de estructuras contenidas en la pelvis, con la que guarda estrecha relación, y de la mitad inferior hacia abajo puede lesionar el nervio ciático o los vasos glúteos, que ya no es más parte de la zona abdominal, pero a veces llega, tiene una herida, sobre todo cuando es arma de fuego o empalamiento, objetos penetrantes, pueden tener en la región glútea y aparentemente no hay nada, pero ese puede correr hacia arriba o puede lesionar esos órganos o sea, de la zona pélvica y producir daños de consideración. Internamente, lo que vimos fue la parte externa. La parte interna tenemos la cavidad peritoneal propiamente dicho, el espacio retroperitoneal y la cavidad pélvica. En la cavidad peritoneal vamos a ver la parte superior, donde vamos a tener el diafragma, que va a ser el límite con el tórax, el hígado, vaso, estómago y el colon transverso, que son los que más frecuentemente se van a lesionar. En la parte inferior tenemos al intestino delgado, parte del colon ascendente y colon descendente, ya sea derecho e izquierdo, parte porque es la parte anterior, nada más la parte posterior es retroperitoneal, en el espacio retroperitoneal está, sobre todo el lado derecho, que es fijo, el lado izquierdo es un poco más móvil, entonces tiene una parte que es más intraperitoneal. En las mujeres, los órganos reproductivos, útero, trompas, ovarios, todo eso. El espacio retroperitoneal habíamos visto en otras clases ya que dividimos por zona 1, zona 2 y zona 3, que ya entraría en la cavidad pélvica. La zona 1 es la porción central del espacio retroperitoneal, o la zona vascular, como se le conoce. ¿Por qué? Porque ahí está la aorta y la vena cava, en la parte posterior, en el retroperitoneo, en el centro mismo del abdomen, pero en la parte posterior. El peritoneo parietal, en una capa, va a recubrir toda la pared abdominal y hace que eso quede hacia atrás, hacia afuera del peritoneo. Está dentro del abdomen, pero no dentro del peritoneo, ¿entienden? Es como si estuviera en esta aula, en esta sala, pero mandamos a forrar toda la pared. Y este sería nuestro forro, por ejemplo, la membrana. Y esta pizarra, que está dentro de esa cavidad, pero está por fuera de este forro. Entonces, ese es el retroperitoneo. Entonces, la aorta, el abdomen, queda ahí en el centro, pero por detrás de esa capa. Y eso hace que sea difícil de diagnosticar porque está sangrando la aorta, pero sangra en este espacio, no sangra directamente, no llena esta cavidad, sino que esta parte posterior nada más. Entonces, por eso la pared que está más hacia allá no se entera, no duele. Entonces, por eso es que no se manifiesta clínicamente. En caso de que haya lesiones, ahí se puede lesionar, aparte de las estructuras musculares, el páncreas, que es totalmente retroperitoneal. Partes del intestino, del duodeno. Entonces, y la cavidad pélvica, que sería la zona 2 es la parte lateral, la pared posterior del colon ascendente, del lado derecho, la parte posterior del colon descendente, del lado izquierdo, los uréteres a ambos lados, los riñones, que están totalmente extraperitoneales, con el retroperitoneal.
Y la cavidad pélvica, que ya vimos en el caso del hombre y la mujer, los órganos que va a tener. En el caso de la mujer, parte del útero, la vejiga en ambos sexos, la próstata y la vesícula seminal en el caso del hombre, el uréter en su parte final y la uretra también puede lesionarse. Las lesiones del retroperitoneal son difíciles de diagnosticar y siempre hay que sospecharlo cuando hay sobre todo traumas en la parte posterior. A veces clínicamente ni con los estudios imagenológicos se puede lograr algo. Y estas son las zonas que les decía, la zona 1, zona 2 y la zona 3, que es la cavidad pelviana. La parte central o vascular y las partes laterales, que no es lo mismo los flancos están en el peritoneo, en la parte anterior, retroperitoneal en la parte posterior. ¿Están entendiendo acá? Estoy hablando mucho. ¿Ah? Me avisan si no entienden. Clasificación del traumatismo de abdomen, ¿cómo vamos a clasificarlo? Según el mecanismo de lesión, que es lo que produce el trauma, podemos clasificarlo en traumatismo por compresión, por incisión y por desaceleración. Compresión, que lo comprime. Por ejemplo, está trabajando debajo de un auto, de un carro, y se le cae encima y lo aplasta. Eso es por compresión. Por incisión, que lo corta. Por desaceleración, esa desaceleración, ¿saben lo que es? Un movimiento brusco, de repente frena, y eso hace que, sobre todo con el mecanismo de desaceleración, los órganos que generalmente se va a lesionar son los retroperitoneales, porque esos son los que están fijos, están en la pared, están pegados, como por ejemplo el riñón, el páncreas está pegado acá, pero al desacelerar hace este movimiento, viene acá y se desprende de la pared, y eso es lo que lo lesiona. Entonces, generalmente la parte posterior. Según la afectación del peritoneo, la pared peritoneal, podemos decir que son traumatismo cerrado o contuso y traumatismo abierto. Los traumatismos cerrados o contusiones es cuando no compromete o sea, no hay una pérdida de la solución de continuidad de la pared. Lo golpeó, le hizo un hematoma, le hizo una equimosis, pero no se rompe la piel, no se rompe la pared y mucho menos el peritoneo. Cuando ya se rompe, hay una herida, por así decirlo, se conoce como traumatismos abiertos. Entonces, esas contusiones o traumatismos cerrados puede ser de la pared o puede ser de vísceras y abdominales o de ambos. A veces solamente la pared, se golpea la pared, solamente lesiona la piel, un poco por debajo los vasitos que están en el tejido celular subcutáneo se rompe y hace la equimosis o el hematoma, y entonces la parte interna no hay nada, no se lesionó vaso, ni intestino, ni nada. Pero hay veces que esa simple contusión puede lesionarme vísceras abdominales. No hay herida, no penetró nada, solamente fue hematoma, pero adentro se rompió un órgano o una víscera. Como por ejemplo, el más frecuente dijimos, el vaso. El vaso se puede romper con una patada, un golpe fuerte, un puñetazo fuerte. Eso puede romper el vaso, pero no se abre la piel. Entonces no es una herida, no es un traumatismo abierto, es un traumatismo cerrado de abdomen, pero con lesión visceral, que puede ser grave también porque sangra bastante. La desaceleración que les dije puede lesionarme el páncreas. Se lesiona el páncreas, se contusiona el páncreas y por la parte de afuera no hay ninguna lesión. Entonces es una contusión con lesión de vísceras abdominales o intraabdominales. Los traumatismos abiertos o las heridas, cada vez que hay abertura, cuando hay ruptura de esa solución o esa continuidad o una solución de continuidad de la piel, ya hablamos de la herida. Pero las heridas no quiere decir porque tenga una herida ya se va a lesionar sí o sí ahí adentro. Puede ser que yo me corte solamente la piel, la grasita que está ahí abajo, el tejido celular subcutáneo, hasta ahí nada más. Entonces esos son heridas traumatismos de abdomen abierto no penetrantes. No penetró en la cavidad peritoneal, adentro ni se enteraron lo que pasó.
me rompieron la pared, pero hacia acá adentro no lesionó nada. Las lesiones que penetran, que entran, interesan dentro de la cavidad abdominal son las lesiones penetrantes. Y estas lesiones penetrantes, a su vez, me puede producir lesión visceral o no. No todo lo que entra quiere decir que va a lesionar algo. A lo mejor entró un cuchillo, le dieron una puñalada a un paciente, penetró toda la pared, pero no lesionó nada, no cortó intestino, no cortó meso, no lesionó nada. Entonces, tiene un trauma penetrante, pero sin lesión visceral. ¿Está bien? Generalmente eso ocurre con los objetos cortopunzantes, heridas por arma blanca, por ejemplo. Las heridas por arma de fuego, eso sí ya cambia las cosas. Esas son heridas penetrantes y siempre va a ser, o casi siempre, va a ser con lesión del órgano visceral, porque al entrar produce contaminación, produce una explosión, puede romper o puede quemar, a veces por quemadura, por explosión, lesiona vísceras. O sea, por más que no perfore directamente el intestino, va produciendo quemadura que en un segundo tiempo se puede isquemizar eso y se puede romper. Entonces, cuando hay arma de fuego, lesión por arma de fuego, siempre se considera penetrante con lesión visceral. Entonces, ¿entendieron acá cómo es la clasificación? Abierto y cerrado. Ambos pueden producirme lesiones viscerales. No es porque no entra, no me va a producir nada. Y también viceversa. Si no quiere decir que porque penetró un objeto va a lesionarme sí o sí dentro de la cavidad peritoneal o algún órgano. Entonces, de acuerdo a la afectación peritoneal o de la pared abdominal, por así decirlo, contuso o cerrado, abierto o herida. A su vez, de la pared, vísceras abdominales, en caso de las contusiones, y en caso de las abiertas, penetrantes y no penetrantes, y si penetra puede ser con lesión o sin lesión visceral. Según la situación hemodinámica del paciente, de cómo llega el paciente, podemos decir que está estable o normal, o está inestable el paciente, o anormal. Inestable, está taquicárdico, hipotenso, taquipneico, inconsciente. Esos son pacientes que están inestables. Para eso, signos vitales de entrada tenemos que medirle a nuestro paciente. ¿Está bien? Y si está inestable, estabilizar primero al paciente y después hacer las demás cosas. Después vamos a mandarle a hacer su rayo X, después lo vamos a mandar a hacer la tomografía. Nunca se manda a un paciente inestable a hacerse ningún estudio. ¿Está bien? E incluso a veces no da tiempo ni siquiera de llevar a quirófano a estos pacientes que están inestables, que hay que operarlo ahí mismo en la sala de urgencia, entre comillas, porque para eso se supone que tiene que estar en un hospital donde está preparada la urgencia, que es un mini quirófano prácticamente, y tengan todo ahí. Nosotros a veces no tenemos ni videocaída. Entonces, según la fisiopatología del traumatismo de abdomen, tenemos los traumas por acción directa, por compresión aplastamiento, que ya les expliqué, latigazos, desaceleración por ondas expansivas, aumento brusco de la presión abdominal. Esos son los mecanismos de producción. Latigazo, por ejemplo, es como que algo que lo lastima y suelta. Generalmente las corrientes eléctricas producen esas. La desaceleración ya les expliqué, aplastamiento, compresión también, acción directa, porque lo apuñaló o un arma de fuego. Aumento brusco de la presión es prácticamente lo mismo que por compresión, pero aumentó bruscamente la presión intraabdominal y eso hace que lesione la cavidad, los órganos que están dentro de la cavidad. Entonces, hay factores que van a favorecer que se traumatice más o menos un órgano. Como por ejemplo, los factores anatómicos. El hígado, por ejemplo, por su anatomía se lesiona más y al mismo tiempo por su anatomía se lesiona menos. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque anatómicamente es un órgano grande, un órgano macizo. Entonces, al penetrar un objeto punzante, casi siempre lo va a agarrar a él. Porque si entra hipocondrio derecho, está el hígado. Si entra en el tórax, pero en la parte inferior del tórax, está el hígado. Si entra en el epigastrio, también está el hígado ahí. Y si tiene hígado aumentado de tamaño, más todavía.
Pero al mismo tiempo, esas condiciones anatómicas de estar reflejado dentro de la pared torácica lo protege también hasta cierta medida, porque a veces va por la costilla y entonces evita que se lesione ese órgano. Las lesiones, o sea, los órganos retroperitoneales, por suerte, son difíciles que se lesionen, porque por atrás tienen esa musculatura que es bastante maciza, fuerte, los músculos de la región lumbar, y la parte anterior está muy lejos. Entonces, si se lesiona la parte anterior, primero se va a lesionar otro órgano para llegar al retroperitoneo, y por la parte posterior pues, están bien protegidos. Entonces, eso hace que sea un poco más difícil de que se lesione. Hay condiciones fisiológicas que predisponen a que se lesione más frecuentemente un órgano, como por ejemplo las embarazadas. En las embarazadas es mucho más frecuente que se rompa o que haya una lesión del útero, porque está aumentado el tamaño, está bien superficial y aparte de que se vuelve fina la pared del útero por el aumento de volumen. Se puede romperse con cualquier movimiento brusco, una desaceleración. Entonces puede producir, bueno, como por ejemplo esta imagen, si choca contra el volante, le golpea directamente en el abdomen, puede producir una ruptura del útero. En caso de los pacientes que tienen muy llena la vejiga, justo tenían como mucho líquido, se estaba aguantando la gana de orinar y se lastiman, un golpe directo en el abdomen bajo le puede producir ruptura de la vejiga. Entonces, todas esas condiciones fisiológicas pueden predisponer a una lesión de órganos. Las patologías, hay algunas patologías que hacen mucho más fácil que se lesione un órgano, como por ejemplo el paciente cirrótico, como les digo, su hígado va a ser mucho más grande, entonces más predisposición, la esplenomegalia es mucho más grande el bajo y más débil se vuelve, entonces se puede romper fácilmente. Entre otras causas, hay varias causas que van a predisponer a veces la posición del paciente en la que se encuentra a la hora de recibir cierta agresión. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que reciba una puñalada por la parte posterior que por la parte anterior, y si recibe la parte anterior, a veces en la posición en la que está, si está sentado, está parado, a veces si está parado siempre está el reflejo de no defenderse, entonces contractura el abdomen, el intestino huye de la lesión, entonces eso hace que evite la lesión de órgano. A veces llega un paciente apuñalado que le metió un cuchillo así grande y milagrosamente no tiene ninguna lesión, es por la posición en la que se encontraba el paciente en ese momento. Un paciente que reciba una herida por arma de fuego en la región glútea, si recibe por la parte de atrás y de abajo hacia arriba, le puede lesionar intraabdominalmente porque va a subir el proyectil. Entonces, varias causas que puedan predisponer a las lesiones. Entonces, el manejo inicial de estos traumatizados en general y el abdomen pues entra también ahí, porque difícilmente que sea solamente de abdomen y por la otra parte no esté lesionado, sobre todo cuando hay accidente de tránsito. Casi siempre, como les dije, en el caso de las motos, hay un trauma cráneo, se asocia con trauma tórax. Entonces tenemos que hacerle la valoración inicial o la primera evaluación del traumatizado, que es lo que ustedes ya conocen, el A, B, C, D y la E. La A, mantener la vía aérea, la respiración, la circulación, todo esto, que no es, les recuerdo una vez más, que incluso por eso ya se actualizó esto, porque cuando hablamos de A, B, C, D, hay algunos que entienden que, bueno, yo le voy a revisar primero la boca, le tengo que ver su vía aérea y dejar que está sangrando, porque eso le toca en la C recién. No es así. Esto es dinámico y en dependencia de la necesidad del paciente. Si el paciente está sangrando por el abdomen o por una herida que tienen en la pierna, ustedes van a priorizar primero ese sangrado y después la vía aérea. No es que la vía aérea primero y voy a dejar que se desangre el paciente. ¿Entienden? Tiene que priorizar y poner, porque el objetivo es salvar la vida del paciente.
La E, lo que quiero que vean acá, que hay que exponer al paciente totalmente, y más por la zona que hemos visto que pertenece todavía al abdomen, que no es solamente en la parte anterior, ni por debajo del reborde costal hasta la espina del pubis, va más allá, va más hacia arriba, más hacia abajo, y la parte posterior hay que revisar bien, no vaya a ser que se le escape. Muchas veces llegan pacientes con una pequeña herida en la región glútea, y esa es la causante de todo dentro del abdomen, todos los problemas que puede haber dentro del abdomen. Tienen que revisar bien a su paciente, examinarlo completamente. Y las prioridades en el manejo de estos pacientes siempre se va a guiar por el ABCD, y tratamos primero lo que primero compromete la vida, y el tiempo va a ser esencial. Mientras más rápido actuemos y mientras más rápido estabilicemos a nuestros pacientes, pues más chances de vida va a tener. Entonces, no es voy a revisarle la A primero, después la B, después la C. No, es priorizar lo que pone en riesgo la vida del paciente. La segunda evaluación, ya se tranquilizó el paciente, ya se estabilizó, ya estamos más tranquilos, entonces ahí vamos a hacerle otra evaluación de vuelta y vamos a hacer un diagnóstico para poder hacer un diagnóstico certero, rápido, para lo cual necesitamos hacer historia clínica completa. Ya preguntarle todo, los datos generales, el motivo de consulta, que va a ser el traumatismo, ¿verdad? Y a preguntarle acerca de ese traumatismo, cómo fue, cuándo fue, dónde fue, incluso si fue un accidente de tránsito, un vuelco de auto, choque, preguntarle si hubo otras personas lesionadas en el lugar y si hubo fallecido en el lugar. Porque eso, cuando hay fallecido en el lugar, siempre, o casi siempre, esa persona que llega ahí va a tener lesiones graves también, porque el accidente fue de alto impacto. Entonces, para eso siempre hay que preguntar también. A lo mejor no se le pregunta directamente al paciente, pero se puede preguntar a los familiares, a los acompañantes, a los bomberos, en caso de que sean ellos los que los lleven. Hacer un examen físico exhaustivo, completito, revisarlo de nuevo de pie a cabeza. Y acá recién vamos a ir pidiendo los estudios complementarios o de medios diagnósticos. Los laboratorios adecuados en caso de que requiera, que va a necesitar. Los estudios imaginológicos pertinentes en caso de que sea necesario. En esta etapa recién, no es que voy a priorizar esto primero y mi paciente está inestable y yo quiero que le hagan rayo X rápido, ecografía rápido. No es así. Primero, no me interesa tanto diagnosticar qué es lo que puede estar pasando, me interesa estabilizarlo y después vamos a ver qué es lo que tiene el paciente. Hay estudios de laboratorio que sí ya se toman muestras, ya se hacen ahí en el momento, incluso estudios más genológicos que ya se hacen ya con la primera evaluación, pero las otras, las que son secundarias, pues en la evaluación secundaria, como por ejemplo, llega el paciente, está inestable, está sangrando, entonces lo primero que hay que hacer es cohibir esa hemorragia y al mismo tiempo hay que hidratar a ese paciente, conseguir una vía, canalizarle una vena para meterle suelo, por lo menos para recuperar o reponer esa pérdida de líquido que va teniendo el paciente, y en caso de que sea necesario transfundirle, pues lo vamos a transfundir por esa vía. Entonces, al ponerle esa vía, que lo va a hacer generalmente una licenciada, ya se aprovecha ese momento y se toma muestra para ir haciendo ya los primeros estudios laboratoriales. Sobre todo vamos a hacer hemograma, hematocrito y tipificación sanguínea. Esas tres cosas sí o sí tenemos que hacer de entrada, porque nos permite, no hace falta que yo como médico pierda el tiempo de canalizarle la vena en vez de estar haciéndole otra cosa, sino que otra persona puede hacerlo. Entonces ahí ya se aprovecha, se toma la muestra y para saber, hematocrito, hemoglobina, para saber si hubo pérdida, qué cantidad de pérdida de sangre, si necesita transfusión o no. Y tipificación, que en la actualidad ya casi todo el mundo tiene en el carnet de conducir, pero igual se pide otra vez tipificación para saber el tipo de sangre en caso de que hay que transfundir a ese paciente, saber qué tipo de sangre le vamos a poner, porque no es ponerle sangre por poner nada más, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y estudio imaginológico, hay también uno que ya se hace en el momento, dentro de la evaluación primaria, dentro de esto ABCDE, entra ya también en la actualidad lo que es
el ECOFAS o la ecografía por foco en el paciente traumatizado, que es para ver tiene líquido o no tiene líquido. A veces incluso es más importante ya que examinar el abdomen, que tocar el abdomen, que percutir el abdomen, que apuntar el abdomen. Pone un transductor. Por eso en cada urgencia debería de haber un ecógrafo portátil y que la mayoría de los médicos que están en la urgencia, sobre todo los cirujanos, sepan hacer ese ECOFAS. El ECOFAS, como vamos a ver más adelante, no es para ver qué órgano está lesionado, no es para ver si el vaso se rompió o el hígado, no, es solamente para saber, ¿tiene líquido o no tiene líquido? Es parte del examen físico prácticamente. Y va a evaluar los espacios de Morrison, Douglas y el pericardio. Y para ver, ¿tiene líquido? Hay que entrar a operar. No sabemos qué será lo que está sangrando, pero sabemos que está sangrando allá adentro. Sobre todo en los traumatismos cerrados. En los traumatismos que vienen con contusión porque chocó, el volante volvió el abdomen. Entonces en esos casos se hace y se ve los otros estudios imagenológicos. Necesita tomografía, necesita una ecografía bien hecha por un imagenólogo, porque no es lo mismo el ECOFAS. Entonces, en este momento de la evaluación secundaria, acá recién es que vamos a indicar eso, que se vaya a hacer su rayo X. La serie radiográfica que se tiene que hacer cualquier traumatizado va a ser rayo X de columna cervical, tórax y pelvis. Y después, lo que sea necesario. Si sospechamos un traumatismo de húmero, una fractura de húmero, le pedimos un rayo X del brazo del lado correspondiente, lado derecho, por ejemplo. Si sospechamos un trauma de una fractura de fémur, le pedimos rayo X del fémur. Pero no es que a todo el mundo le vamos a pedir rayo X de fémur o del brazo, sino que es lo que nosotros sospechamos que pueda tener algo el paciente. Pero lo que sí o sí más tenemos que pedir es cervical, tórax y pelvis. Esas tres vistas sí o sí tenemos que hacer de la serie radiográfica. Entonces la historia clínica tenemos que hacerlo, como ustedes ya saben, datos generales, motivo de consulta, el porcentaje actual, todo lo que lleva la historia clínica. Y algunos puntos específicos, como por ejemplo cuando hay un trauma abierto, tiempo transcurrido desde la lesión, cuánto tiempo pasó desde que se cortó o le acuchillaron, porque de acuerdo a eso vamos a saber el nivel de infección o de contaminación que pueda tener esa herida, tipo de arma, si fue cuchillo, si fue pistola, revólver, rifle, qué arma fue utilizado, qué objeto fue utilizado para el trauma abierto, distancia del asaltante en caso de que sea una agresión, número de heridas e impactos, cantidad de hemorragia externa. Incluso esto a veces le preguntamos, en caso de que sean los bomberos los que fueron a rescatarlo, preguntarles si en el lugar hubo mucha sangre, mucho signo de sangrado, si se utilizó medios de cohibir el sangrado, como por ejemplo la misma ropa, si se utilizó alguna sábana. Eso ya más o menos te da una cantidad estimada de pérdida de sangre que tiene el paciente, más sus signos vitales, pues ya te da la pauta de si necesita transfundirlo o no. En caso de trauma cerrado, casi siempre es por accidente de tránsito, como les dije, velocidad del vehículo, tipo de colisión, si es impacto frontal, lateral, trasero, o por derrape, por vuelco, en qué parte del vehículo estaba el paciente, si era el chofer, si era el acompañante, si iba atrás, todo eso es importante. Uso o no del cinturón de seguridad, activación o no de los mecanismos que tengan de seguridad, como por ejemplo el iPad, y el estado de los otros pasajeros, como les dije, incluso preguntarles si hubo algún fallecido o no en el lugar, o si hay pacientes más graves en el lugar. Altura de la caída, en caso de caída de altura, distancia del sitio de la explosión. Esto es un ejemplo nomás de lo que hay que ir preguntándole en el examen físico, en la historia clínica. Y el examen físico ya sabe, infección, auscultación, palpación, percusión, y ya forma parte del abdomen, estamos hablando, el ECOFAS, la ecografía por focos en el caso traumatizado.
En el examen físico vamos a hacer evaluación de la herida en caso para saber si es penetrante o no, y si es penetrante ver el trayecto y la profundidad estimada, que esto sobre todo se hacía mucho anteriormente, antiguamente. En la actualidad ya casi no se explora la herida. Me acuerdo cuando yo era residente o era interno, siempre nos hacían explorar la herida, meter el dedo, abrir un poco más, meter pinzas. Y en la actualidad eso es muy controversial, ya es un tema discutido. Ya algunos recomiendan no explorar más la herida, no hace falta explorar, sino observar nomás al paciente. Dejarlo ahí, limpiarle la herida, por supuesto, taparle y observar al paciente. Porque si hay alguna lesión intraabdominal, pues va a ir manifestándose, y entonces de acuerdo a eso, o realizarle estudio imagenológico. Pero en caso que no haya, se puede hacer la evaluación de la herida. Evaluación de la estabilidad pélvica, movimiento anormales, dolor, fractura, porque muchas veces caída de altura, el mismo accidente, un choque frontal, fractura la pelvis, los huesos de la pelvis, y esa fractura puede producir lesión intraabdominal o a veces no, pero produce dolor que se refleja dentro del abdomen y confunde. A veces pensamos que tiene un trauma de abdomen importante, pensamos que puede estar lesionado algún órgano, pero no, es el mismo dolor óseo de la fractura esa que irradia todo el abdomen y entonces puede confundir. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso siempre se pide también dentro de la serie radiográfica rayos X de pelvis para ver si hay fractura o no. No hace falta tomografía ni nada, eso es para ver tiene fractura o no. En caso de que haya fractura, eso ya el traumatólogo se va a encargar, si le pide tomografía, si le pide resonancia, eso ya en un segundo tiempo, ya en una tercera evaluación, ya prácticamente. Nosotros, como médicos de urgencia, como cirujanos generales, esto nomás lo que nos toca hacer. Examen peniano, perineal y rectal en caso de que se sospechen lesiones o que las lesiones estén en la zona pélvica, tanto posterior como anterior. Hay para ver si hay sangrado por el meato uretral, para ver si hay equimosis en el periné, el tono del esfínter, el esfínter anal, para eso siempre hay que hacer el tacto rectal, disrupción ureteral, perforación intestinal. A veces con el tacto rectal incluso podemos sospechar que haya una lesión del duodeno. ¿Qué tiene que ver el duodeno que está acá arriba con el ano? A veces por el retroperitoneo, como está en la parte posterior, cuando se lesiona en la parte posterior del duodeno, al perforarse sale gas, como cualquier órgano o víscera hueca, como cuando se perfora, por ejemplo, la úlcera péptica, hay gas dentro del abdomen. Entonces, como dijimos que está en la parte posterior, se perfora en la parte posterior, en el retroperitoneo, y ese gas no va a salir acá adentro, sale por detrás de esta capa y va a bajar. Y entonces, cuando usted le hace el tacto, siente burbujas en la parte posterior del recto, y eso puede ser porque se lesionó. Generalmente es el duodeno porque es el órgano o víscera hueca que hay en la parte superior, o puede ser el colon ascendente, pero generalmente es el duodeno que es más propenso a ese tipo de lesión. Y con el tacto rectal sentir la presencia de burbuja en la pared posterior del recto. Examen vaginal en caso de laceración por fragmento óseo, en caso de fractura de pelvis, a veces lesiona la pared vaginal y puede producir sangrado en la lengua. Siempre hay que hacer incluso examen con espéculo y tacto vaginal. Si tienen un ginecólogo, mejor todavía que el examen, pero si no, ustedes lo pueden hacer. El examen glúteo, revisar siempre hay que sospechar trauma politraumatizado. Hay que revisar todo porque a veces las lesiones se esconden y se nos puede pasar una herida de la zona glútea que puede ser la causa de una lesión dentro del abdomen. Los signos de irritación peritoneal durante el examen físico se vuelven casi nulos en pacientes que estén bajo el efecto del alcohol, sustancias psicoactivas, generalmente porque vienen borrachos, vienen drogados, por eso es que chocaron, o a veces porque vienen con un trauma de cráneo o una lesión raquimedular, la médula ósea. Se rompió la médula espinal, y entonces
cuando hay esas lesiones, el paciente se queda paralítico, no tiene sensibilidad, no tiene dolor, no tiene nada. Entonces, acá no vamos a encontrar como en la pancreatitis o como en la oclusión intestinal que le tocamos y le va a doler el abdomen porque se va a distender el paciente y lo vamos a sospechar. A veces no se puede porque el paciente está muy borracho, no siente nada, está muy drogado o tiene trauma de cráneo. Entonces, estos casos se conocen como abdomen invalorable. Acá sí no sirve el examen físico, lastimosamente. Usted le puede tocar el abdomen, le puede ocultar, le puede hacer percusión, no siente nada el paciente, no le duele nada, el abdomen está suave, no irrita, no se defiende. Entonces decimos, no tiene nada dentro del abdomen. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los pacientes alcohólicos, porque muchas veces decimos, está borracho nomás y lo dejamos. Pero el borracho tiene algo ahí adentro del abdomen, está sangrando y se puede morir. Y si se muere, es su culpa, no por culpa de que está borracho. ¿Entienden? Entonces hay que tener cuidado con eso, que son los abdomen invalorables, que dificulta bastante a la hora de hacer el diagnóstico. Examen de laboratorio, como ya les dije, podemos hacerlo de entrada, la mayoría, y el tipo sanguíneo, como clasificación, hemograma básico para ver sobre todo la hemoglobina, si hay pérdida de sangre. En caso de que sospechemos un trauma pancreático retroperitoneo, podemos pedir amilasa, pero no siempre, no a todos los traumas podemos pedirle amilasa. Glicemia sí a todos los pacientes sí o sí, porque con el traumatismo hay estrés y eso puede conllevar a una descompensación de su estado metabólico, si es diabético. En caso de que haya lesiones de grandes masas musculares, podemos pedir la dosificación del potasio, que es 1 gramo. En caso de radiomiolisis, que se lesionan los músculos, pero generalmente en el abdomen no pasa mucho eso, más bien son traumas de miembros, sobre todo miembro inferior. En trauma renal también nos sirve la creatinina sérica, análisis de orina simple. Prueba de embarazo a todas las mujeres en edad fértil. Cualquier traumatismo que llegue, hay que pedirle prueba de embarazo. Porque llega con un trauma de tórax, no el abdomen es necesariamente un trauma de tórax o cualquier otro trauma. Antes de hacer un rayo X deberíamos saber si está embarazada. A veces el paciente no sabe que está embarazada. Si está embarazada, entonces podemos expectar o esperar con el rayo X porque le puede dañar el feto. Entonces siempre tenemos que confirmar eso. En caso de que está embarazada y entonces podemos dejar de lado nomás el rayo X, lo dejamos nomás de lado, manejamos clínicamente. Entonces es importante a todas las mujeres de edad fértil realizarle prueba de embarazo. Niveles de alcohol y droga en caso de que sea necesario, sobre todo por medicina legal. Tiene que haber un departamento de toxicología, sería lo ideal, pero nosotros no contamos con eso. Pero en los países del primer mundo tienen todo eso. Llega un paciente accidentado, primero le hacen todos los estudios toxicológicos, prueba de alcohol, nivel de dosificación de drogas en sangre, para la parte legal. Estudio imagenológico, rayo X columna cervical, tórax, abdomen y pelvis. Y sobre todo, a todos tenemos que pedirle, como le dije, cervical, AP lateral, tórax, AP, OPA, o el posterior anterior, si es posible parado, y rayo X de pelvis. En caso de que sea necesario, podemos utilizar también la tomografía computarizada contrastada, sobre todo cuando sospechamos trauma renal, trauma esplénico, trauma hepático, para poder clasificarlo, graduarlo, que se clasifican por grados, y para tomar conducta, para saber, ¿hay que operarlo o podemos expectar? Podemos esperar para, muchas veces tienen contusiones nada más que vuelven a cicatrizar, no se puede operar. Ecografía abdominal y pélvica, la uretrografía y la citografía en caso de que sospechemos lesión de la vía urinaria inferior. En un paciente con trauma cerrado, un abdomen o traumatismo abdominal cerrado, los estudios diagnósticos
que tenemos es el lavado peritoneal diagnóstico o LPD, el FAS o ECOFAS, la evaluación del trauma por ultrasonido focalizado, o sea, directamente en los focos que nos interesan más evaluar, que es lo que le dije que ya forma parte del examen físico, y la tomografía con triple contraste, en caso de que sea necesario, no siempre. Acá lo más utilizado va a ser los dos primeros y sobre todo el segundo. El lavado peritoneal diagnóstico se utilizaba mucho antes, sobre todo antes de que apareciera el FAS. Después ya en la actualidad está en desuso. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. En ausencia de lesión hepática o esplética, con la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, sugiere una lesión del tracto gastrointestinal o de su mesenterio. Tienen que tener en cuenta eso. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la ECOFAS o la ecografía dirigida al abdomen traumatizado, que el FAS viene del inglés como Benign Focus Abdominal Sonography for Trauma. Eso quiere decir ECOFAS, evaluación por foco de un abdomen traumatizado. ¿Y cuáles van a ser los focos? Pericardio, o sea, el epigario, los flancos y fondo de sangre. Esos focos nos van a, es que vamos a buscar los órganos si están lesionados o no. Su intención es evaluar presencia de líquido en los espacios parietocólicos, pelvis, seno costofrénicos y pericardio. Su objetivo no es identificar el origen con exactitud o realizar un examen detallado de las vísceras abdominales. No es para que me diga tiene piedra en la vesícula, no es para que me diga se rompió el bajo, no es para que me diga tiene el hígado graso, no, es para eso es el imagenólogo, el ecografista que va a hacer una ecografía, no es el mismo ecografía. Esto es mirar, ¿tiene líquido o no tiene líquido? Ese es el único objetivo que tiene esta ecografía. Y lo inventaron los yankees, como casi todos los estadounidenses. Ellos utilizan en cada urgencia, incluso los paramédicos en su ambulancia tienen ya un transductor, una ecógrafo portátil, ahí te hacen y ven, ¿tiene líquido o no tiene líquido? Es que hay que meterlo a quirófano. ¿Qué está sangrando? No sabe. Eso nomás es lo que nos dice. Se examina de manera sistemática la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorrenal, derecha e izquierda, fondo del saco de Douglas, acá abajo, el pericardio y los senos costofrénicos. Su sensibilidad se ve limitada en pacientes obesos. Cuando es gordito, no podemos ver, a veces nos da falsos negativos. Decimos, no tiene nada, pero es gordito, no es paciente. Y la grasa no traduce bien la imagen. Pacientes con múltiples cirugías previas o cuando hay enfisema subcutáneo, porque hay muchas adherencias, tampoco a veces el líquido se comparte por celda, no se acumula en un solo lugar, entonces no podemos ver. Cuando hay enfisema subcutáneo, cuando hay gas por debajo de la piel. Es deseable la realización del control a los 30 minutos de un primer examen normal y se ha demostrado que la repetición de esta prueba en el tiempo aumenta su sensibilidad y especificidad. O sea que si usted le hace un ECOFAS, cuando llega el paciente y da negativo, usted no ve ningún líquido, tampoco eso quiere decir que está normal el paciente. Espera, pone la hora que hizo su ECOFAS, escribe la historia clínica negativa y espera 30 minutos como mínimo, una hora más o menos, le vuelves a hacer otro y puede ahí aparecer, porque a veces son pequeños sangrados que van poco a poco. A veces en el momento con el apuro no pudiste ver la posición del paciente, no se dejaba valorar bien, entonces pues en ese momento no se pudo ver nada. A los 30 minutos más se vuelve a repetir y así sucesivamente hasta 3 o 4 veces en caso de que sea necesario, si es que sigue dando negativo. Pero si da negativo, el paciente está normal, ya pasó 12 horas, el paciente no tiene ningún signo de sangrado, está con buena presión arterial, con buena frecuencia cardíaca, entonces tampoco hace falta volver a repetir. La clínica de siempre va a estar por encima. Es la prueba de elección del paciente con inestabilidad hemodinámica ante la sospecha de hemorragia intraabdominal. Y sobre todo estos pacientes que vienen alcoholizados, vienen con trauma cráneo, que no podemos valorar ese abdomen, no vamos a poder tocar, entonces ponemos ahí el transductor y como hay líquido, no tiene nada del abdomen, pero tiene líquido, entonces o está inestable hemodinámicamente, está hipotenso,
ya se le puso 1000 de suero fisiológico, ya se cogió la hemorragia externa que estaba sangrando, no hay ninguna hemorragia, no hay ningún foco de sangrado. En esos casos es importantísimo el ECOFAS porque puede mostrarte el foco de sangrado dentro del abdomen y por lo tanto llevarlo a quirófano y prohibir la hemorragia. Estos son los focos que se pone el traductor y así este primer foco, segundo foco, tercer foco y el cuarto foco. En ese orden se deben de ir realizando y se hace en la camilla, en donde sea del paciente, forma parte prácticamente del examen físico de la actualidad. Ventajas: es un estudio rápido, repetible, barato y no invasivo. Cualquiera lo puede realizar, o sea, cualquier médico de la urgencia, no necesariamente hay que ser imagenólogo. Es rápido, puede realizarse en la misma sala de reanimación mientras se lleva a cabo los cuidados, mientras la enfermera le está haciendo una vena, incluso el otro cirujano le está intubando en ese momento, pues el otro puede estar haciéndole su ECOFAS. Esa es otra ventaja que tiene. Está especialmente indicada en los pacientes inestables, no orienta hacia la presencia de líquido libre intraperitoneal y sobre su cantidad. Es un poquito más específico, ya incluso podemos decir tiene sangrado, tiene 100, 200 de sangre. Entonces, pero no es, repito, no es para que nos diga está lesionado tal órgano o tal víscera, no es para eso. ¿Y cómo se informa? Como les dije, en la historia clínica tiene que poner hora y fecha en que se realizó el estudio y poner positivo o negativo, FAS positivo o FAS negativo, así mismo. En una parte de la historia clínica, del examen físico, en el abdomen, donde sea, escriben bien grande, con colores así, FAS o ECOFAS positivo, eso quiere decir que tiene líquido libre intraabdominal, independientemente de su volumen o su localización. No nos interesa dónde está, lo que nos interesa es que está sangrando y hay que entrar a operar. Porque si usted pone ECOFAS positivo, pero no lo lleva a quirófano, entonces se está condenando usted mismo como médico. Si hay una denuncia, se puede ir preso por eso. ECOFAS negativo, pone así ECOFAS negativo, quiere decir que no hay líquido en ese momento, por eso es importante fecha y hora. En ese momento no había líquido. Espera 30 minutos o 40 minutos, le vuelves a hacer, pones otra vez. ECOFAS, segundo ECOFAS, negativo. Tercer ECOFAS, negativo, y así. O puede ir cambiando, el segundo y el tercero puede salir positivo, entonces pone positivo y lleva aquí lo pone el paciente. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Se están durmiendo todo? ¿Quieren descansar un rato y después seguimos o seguimos nomás para terminar? ¿Vayan a descansar? Vayan a tomar un café porque se están durmiendo todos. Dale. Pero rapidito, 10 minutos máximo. Seguimos.